todos y sean bendecidos. Estamos en su espacio Fe y Razón, un espacio que está dedicado para llevarles temas de análisis científicos, sociales, históricos, pero sobre todo fundamentado en la defensa de los valores cristianos, en la defensa de la palabra de Dios. Y hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el desarrollo de la vida humana. El tema es la dignidad humana, desde la concepción hasta su momento de deceso o la muerte. Y este es un tema que debemos enfocarlo en varias vertientes. Primero, pudiéramos analizar el tema desde el punto de vista científico y filosófico. Antes de poder abordar el tema desde el punto de vista bíblico, que es lo más importante, quisiéramos hacer un pequeño recorrido en cuanto a lo que dictamina la ciencia y en cuanto a lo que se había venido desarrollando desde la filosofía de los antiguos griegos, romanos y que luego pasó al cristianismo. El origen de la vida desde el punto de vista filosófico tiene mucho que ver con la idea de que la vida surgía de manera espontánea a través de una serie de procesos que incidían en la materia inerte, o sea, la materia que no tenía vida. Esta era una idea de que los antiguos filósofos presentaban y sostenían y también desarrollaban a través de sus diferentes procesos que se les daba a los estudiantes de filosofía en el antiguo imperio greco-macedonio, y que luego pasó esta idea ya al helenismo, que fue conquistando Roma cuando el imperio romano fue asediando los diferentes pueblos de su región y se fue convirtiendo en un imperio poderoso, uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad. Esta idea principalmente de el origen de la vida desde la materia inerte, la cual hoy día se conoce como la abiogénesis, es una idea que fue concebida a través de uno de los filósofos más importantes del mundo antiguo, griego, quien fue Aristóteles. Aristóteles se reconoce como el padre de esta hipótesis. Esta hipótesis indica que a través de unos procesos de química, unos procesos de reacciones químicas que fueron incidiendo en un tipo de materia que no tiene vida, no se reconoce ningún tipo de vida, pues esta vida surge espontáneamente a través de esa materia sin vida, de esa materia inerte. Esto fue abrazado también por el pensamiento de otros filósofos y también en el mundo cristiano, cuando el cristianismo fue avanzando en lo que fue el desarrollo del evangelio a través de todo el imperio, pues ese tipo de ideas se mantuvo. Esas ideas aristotélicas se mantuvieron tanto en el desarrollo de la escolástica antigua, en el desarrollo de las ideas y los estudios que se fueron realizando a través de esos filósofos griegos como Aristóteles y que se mantuvieron en la idea del mundo medieval. Esa es una de las hipótesis, esa es una de las visiones que se tiene con relación al origen de la vida. Y partiendo de eso, la dignidad de la vida, pues no tendría ningún sentido, ya que se establece una vida sin ningún propósito, una vida en el cual surge, como ya habíamos dicho, de una materia sin vida y de una materia que no tiene ningún propósito. Pero luego, el cristianismo, que lleva el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje de la dignidad humana, pues tiene fuertes contrastes con estas ideas filosóficas y que, dicho sea de paso, pues en nuestra era moderna se mantienen en algunas hipótesis o en la hipótesis de la biogénesis. Y por lo tanto, es la dignidad del cristianismo que le da un soporte al origen de la vida, pues el origen de la vida, como muy bien presenta los estudios y la tradición cultural judaica, ¿no? la tradición hebrea, pues viene
y proviene necesariamente del creador del universo, los cielos y la tierra, y el creador de la vida, la cual nosotros los cristianos reconocemos como Dios. Esta es la postura que presenta el cristianismo cuando nosotros hablamos desde los fundamentos de la creación misma, que se encuentra en el Génesis capítulo 1, y en donde en el Génesis capítulo 1 y en sus versículos que desarrollan toda la creación presentada en 7 días, pues llega la culminación de esa creación con la creación de la vida humana. Obviamente, anterior a la vida humana ya se había desarrollado la creación de la vida animal, la creación de la vegetación en el planeta Tierra, pero es la culminación de la creación de Dios en el 6º día quien da la presencia de la vida humana, el primer hombre y luego la primera mujer. Y de ahí parte la dignidad de los seres humanos, pues Dios establece en sus escrituras, en su revelación, de que el hombre, el ser humano, fue creado a su imagen y semejanza. Y este es un punto muy importante a resaltar, porque no hay otra cosmovisión, no hay otra filosofía, no hay otro estudio que indique que la dignidad humana está intrínseca en filosofías que no presentan una dignidad humana como tal, sino que es el cristianismo, es la cosmovisión judeocristiana, es la Biblia, la palabra de Dios, quien presenta una dignidad humana porque identifica esa dignidad humana con la misma característica y valor que le da el creador de esa vida, pues la reconoce como su imagen y semejanza. Todo esto que nos lleva a determinar y a poder analizar lo que es la vida humana, nos trae a una profunda reflexión, porque como ya hemos mencionado al inicio, la ciencia de hoy ha abrazado algunas hipótesis que tienen mucho que ver con el pensamiento filosófico griego, como ya lo dijimos, pero también como no hay un sustento para la dignidad humana desde esas hipótesis, pues la ciencia, en sus representantes científicos, han también planteado otras posibilidades que no tienen mucha coherencia para sostener una dignidad humana. Y pudiéramos mencionar desde el punto de vista científico la hipótesis que dice que la vida vino procedente del espacio a través de meteoritos que chocaron contra la Tierra, y que esa hipótesis es llamada en el mundo científico como la paspermia. La paspermia que trae esos elementos químicos a la Tierra y que esos científicos procuran dar a vender, de que la vida, como no hay un sustento para que pueda ser generado por una serie de complicaciones desde la materia inerte, pues ellos indican que la vida proviene del espacio y que esos elementos químicos para formar esos componentes que dieron presencia a la primera célula, que dio origen a la división celular y luego a formar la vida humana, pues establece de que a través de ese mecanismo químico que viene del espacio, pues la vida surgió. Independientemente a estas propuestas científicas que no tienen ningún asidero ni validez experimental, porque ningún científico ha podido determinar y comprobar esto, pues tampoco se da una presencia para sostener la dignidad de la vida humana. En ese sentido, viendo algunas de estas proposiciones, la primera que mencionamos sobre la abiogénesis, que es el surgimiento de la vida en sentido general a través de la materia inerte y que no ha podido ser comprobado a través de ningún experimento en laboratorio, y también estas nuevas ideas, estas nuevas hipótesis de la ciencia moderna de que la vida provino del espacio a través de choques de meteoritos. Luego de esta primera pausa, vamos a adentrarnos un poco a algunas filosofías materialistas que sostienen un proceso de vida, un proceso que es abrazado por el pensamiento filosófico griego antiguo y que da origen a la teoría de la evolución. Ya volvemos en su espacio Fe y Razón.
Bien, amigos, y volviendo al tema que estamos desarrollando, el análisis de la dignidad de la vida humana, el desarrollo de la vida humana, y por qué no, también tocamos el desarrollo de la vida en sentido general. Estábamos hablando, comentando de que varias conjeturas, hipótesis, algunas proposiciones filosóficas antiguas dieron ciertas posibilidades de que la vida humana provino de la materia inerte y que en ese sentido no tendría ninguna dignidad, ni significado, ni ningún propósito la vida. También mencionamos que la vida en sentido general, pues en algunas hipótesis y conjeturas modernas, habla de la panspermia propuesta por científicos tales como Francis Crick y James Watson en un trabajo, ¿no?, de reflexión y de conjeturas y de propuestas de hipótesis científicas, que no pasan de ser meras conjeturas filosóficas, porque tampoco se ha llevado ningún experimento ni ninguna comprobación que dé pie o que indique que la vida surgió de esa manera y por lo tanto no presentaría ninguna dignidad a la vida humana. Mencionamos algo muy importante y es el centro de nuestra defensa, es el centro de nuestra propuesta, la propuesta que establece la cosmovisión cristiana de que la vida fue creada con propósito, con intencionalidad y que por lo tanto expresa un significado, expresa una dignidad humana y por eso se defiende la vida humana desde la cosmovisión cristiana, porque es la única cosmovisión en sentido general que da un propósito y una dignidad y un respeto a la vida humana, un valor a la vida humana. Pero vamos a mencionar algo muy interesante que también se desarrolló, digamos, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la conjetura de la teoría evolutiva, el darwinismo. ¿Qué presentó en un momento la teoría evolutiva o la evolución darwinista? Que sin tocar a fondo el origen de la vida, en su libro El origen de las especies de Charles Darwin, porque no trató en sí el significado ni la investigación de cómo surgió la primera célula en el planeta Tierra, pero sí dio indicios en términos de conjetura o hipótesis científica de que todo provino de un ancestro común, un antepasado común, y que ese antepasado, a través de millones y millones de años, fue desarrollando las diversas especies que existen en el planeta Tierra, de un antepasado común, de una vida que él le llamó una vida animal, una vida en la cual sería el antepasado de todas las especies, y que con todo ese proceso en millones de años, pues surgió una especie de homínido, lo que se reconoce como un tipo de simio, un tipo de animal que fue el antepasado antiguo de la especie humana. Obviamente, este tipo de filosofías, que también tiene mucho que ver con filosofías antiguas, filosofías que presentaron todo el proceso evolutivo de una primera materia que fue desarrollándose a través de los años, de miles de millones de años y que llegó al punto de poder desarrollar todas las diferentes especies hasta el ser humano y la capacidad humana, pues desde este punto de vista tampoco tendría un sentido ni un significado concreto para establecer una dignidad humana. Por lo tanto, la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, que no fue la única, dicho sea de paso, porque anterior a la teoría de Charles Darwin habían otras teorías que hablaban de unos grandes saltos que daba la vida para poder establecer nuevas especies. Charles Darwin, con su filosofía, con su conjetura, no da ningún mecanismo que pueda ser verificable en el día de hoy a través del método científico y por lo tanto, tomando ese tipo de ideas, ese tipo de conjeturas, no podemos establecer la vida humana intrínsecamente un valor humano. Porque si estos son procesos aleatorios,
procesos que vinieron dándose a través de millones de años y que nosotros simplemente somos el producto de una evolución casual, natural, pues no tendría ningún significado establecer algún tipo de respeto hacia la vida humana partiendo de esta filosofía. ¿A qué yo me refiero con que esto es algo delicado y que hoy día, en la actualidad, muchas filosofías y muchas ideologías, vamos a llamar así, han asumido procesos que denigran, que no asumen una dignidad humana, como es el caso de procesos médicos como la eutanasia, la eugenesia, que también viene de ese tipo de filosofías, porque partiendo incluso de las ideas que propuso Charles Darwin, sus hijos y algunos colaboradores de él en su época establecieron las primeras sociedades eugenésicas, diciendo que aquellos que tienen discapacidades, aquellos que tienen algún tipo de enfermedades que no podían ser sostenidos en la sociedad, debían morir a través de este tipo de procesos médicos, quitándole la vida a seres humanos, en el cual ya para ellos no tenía ningún significado ni ningún sentido que ellos pudiesen estar vivos. Y por lo tanto, las primeras sociedades eugenésicas fueron promovidas precisamente por este tipo de cosmovisión y de establecimiento de un estudio, un seguimiento que no daba ningún sentido ni ningún valor a la vida humana. Esto es tan así que en la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de las políticas nazistas, Hitler en su momento también abrazó ese tipo de concepción, denigrando y no aceptando aquellos tipos de personas que vivían con alguna discapacidad, porque Hitler, asumiendo ese tipo de filosofías, también entendía que la eugenesia era necesaria y que habían ciertos individuos en el mundo que no merecían vivir, que no tenían ningún tipo de valor. Hoy día, señoras y señores, se está viendo ese tipo de cosmovisión en el mundo. Estamos hablando de ideologías que abogan por que un ser humano que se está desarrollando en el vientre de una mujer con algún tipo de discapacidad no tenga ningún tipo de dignidad para que pueda sobrevivir y que sea de forma natural que ese ser humano, que debería tener o tiene obviamente su condición y su dignidad intrínseca, porque es una vida humana, pues pueda seguir desarrollándose hasta el punto en que su fortaleza o su naturaleza o su vida interna o pueda resistir o pueda morir de manera natural. Este tipo de ideología se ha venido presentando en países, entre comillas, desarrollados, como Holanda, Suecia, Canadá, Estados Unidos, porque han abrazado un tipo de filosofía partiendo desde esa concepción filosófica antigua y desde esa concepción darwinista que les ha permitido generar todo un proceso que denigra la vida humana para quitar la vida humana. Es por eso que nosotros decimos que desde la cosmovisión judeocristiana se establece una defensa a la vida humana, porque es la cosmovisión judeocristiana, es la fe en Jesucristo, es el estudio de la Biblia que presenta la dignidad humana, porque dice taxativamente que el ser humano es imagen y semejanza del Dios que lo creó y que por lo tanto la vida humana debe ser respetada, pues es la defensa partiendo desde ese punto que sostiene el valor humano. Diciendo esto, vamos a continuar analizando en el tercer segmento, cuando volvamos de la siguiente pausa, el cómo la Biblia, ya partiendo directamente de lo que dice la palabra de Dios, haciendo algunas referencias, de cómo la Biblia y el creador de la vida, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador de la humanidad, pues presenta las características y fundamentos de la dignidad de la vida humana. Volvemos en su espacio Fe y Razón.
señoras y señores, con su espacio Fe y Razón, hermanos que nos están sintonizando y amigos que son amantes de la investigación científica, el estudio bíblico principalmente. Estamos desarrollando el tema la dignidad de la vida humana y algunas filosofías que son asumidas en academias y en países que han abrazado filosofías en el cual no se distingue, no se destaca el valor de la vida humana. Pero ahora yo quisiera que analizáramos un poquito lo que nos establece la palabra de Dios. ¿Qué establece la cosmovisión judeocristiana con relación al reconocimiento de la dignidad de la vida humana? Nosotros pudiésemos citar algo que incluso es aceptado en la comunidad científica y que es mencionado en la Biblia. Por ejemplo, en Levítico 17 hay un versículo que establece que la sangre da la vida al cuerpo. En la sangre se establece la vida humana y esto que lo menciona la Biblia en uno de los libros del Pentateuco antiguo que fue dado como revelación al pueblo de Israel cuando vagaba por el desierto antes de entrar a la tierra prometida, que vagó 40 años por su desobediencia a las leyes de Dios, pero al profeta Moisés se le dio una serie de revelaciones que fueron muy importantes, tanto para el establecimiento de la dignidad de la vida humana, como para el establecimiento del derecho y el respeto a la vida humana. Esta mención que se hace en Levíticos 17, de que la vida está en la sangre, es algo que es reconocido por las ciencias médicas, es algo que es reconocido por la ciencia en sentido general. En la sangre están las partículas que dan ese componente, esa fuerza vital al cuerpo humano. La célula, que es la capacidad de información más grande que puede existir en un componente químico, es quien tiene todos los mecanismos para establecer el desarrollo de la vida, en todos los aspectos, tanto en la vida animal, como en la vida vegetal, como en la vida humana. Es la información genética contenida en la célula, tanto en el ADN como en el ARN, que provee los mecanismos y la información genética para el desarrollo completo de una vida. Y qué decir para el desarrollo completo que se va gestando en el vientre materno. Y es interesante que la Biblia, con su lenguaje antiguo, con un lenguaje rudimentario, con un lenguaje no científico, pudiéramos decir, ya establecía la dignidad de la vida humana incluso en sus componentes, incluso en la mención que establecimos en Levítico 17, donde se dice que la sangre posee el elemento vital para el establecimiento de la vida. Pero también vamos a mencionar un versículo muy importante que ha sido citado en muchos debates cuando se establece la defensa de la dignidad de la vida humana. Vemos en Salmo 139, en el versículo 16 específicamente, una mención muy importante en donde se dice algo como que mi embrión vieron tus ojos. Cuando en el Salmo 139 nosotros vemos un enunciado, una afirmación tan contundente como que se escribe que el embrión humano ve en los ojos del Creador, o el Creador da esa revelación al profeta David escribiendo los Salmos, es algo que debería llamar la atención, incluso en aquellos que establecemos defensa de la fe y que vemos que en el mundo de la ciencia se habla del embrión o del feto. Cuando nosotros hacemos una investigación, incluso de los textos más antiguos de la Tanaj, los textos que establecen este tipo de enunciados, este tipo de textos en libros como los Salmos, pues vemos en los textos más antiguos que a pesar de las traducciones que hemos venido recibiendo a través de los años, a través de los siglos, desde estos textos salmistas, pues vemos que el sentido, el significado, no tiene ningún tipo de variación.
Cuando nos vamos al texto antiguo, también establece esta terminología científica aceptada hoy día, como que mi embrión vieron los ojos. También en el texto hebreo da la identidad, se presenta desde el texto antiguo que se refiere también a feto humano, a desarrollo fetal, a desarrollo embrionario. Y estamos hablando de textos que tienen más de 3000 años de antigüedad. Los salmos hebreos escritos por el profeta David ya daban una identidad, un valor, una capacidad y una dignidad a la vida humana. Esto es algo que el cristiano se debe de ufanar, el cristiano se debe de sentir muy bien con su fe, porque no es una fe ciega. Es una fe que establece desde la palabra de Dios un compuesto textual, histórico y de revelación que asume la dignidad humana y que las ciencias biológicas establecen al día de hoy. Obviamente teniendo en cuenta de que algunos pseudocristianos dirán algo completamente diferente a lo que establece la palabra de Dios y saldrán con filosofías que tienen más que ver con materialismo científico, que tienen más que ver con filosofías huecas, antiguas, griegas, que no son comprobadas, que no son verificadas y que tampoco establecen dignidad en la vida humana. Por eso nosotros vemos estos casos que se han vendido a través de la humanidad, de países entre comillas desarrollados, que abogan por el aborto y que abogan porque no se sabe cuándo comienza la vida humana y no se sabe cuándo podemos establecer dignidad a la vida humana desde el momento en que se está desarrollando esa vida intrauterina, fetal. Con este tipo de filosofías, todo aquel que se digna a ser llamado cristiano verdadero y sigue la palabra de Dios, debe de reconocer que todas estas filosofías son huecas y debe de luchar con argumentos que la vida humana tiene su dignidad desde el momento de la concepción. Vamos a citar también en los evangelios, en la carta que expresa Primera de Timoteo, por ejemplo, cuando menciona que Dios da la vida. En Primera de Timoteo hay una referencia a que es Dios el dador de la vida. Y ya dijimos que en el Génesis, capítulo 1, y en todo el desarrollo del Génesis, el Bereshit en hebreo, la creación de la vida humana, en que el ser humano tiene un valor intrínseco especial porque fue dado por su creador a su imagen y semejanza. Los evangelios presentan esto, la vida dada por parte de Dios. Y si Dios es el creador de la vida y es el todopoderoso y es aquel que da la información genética para que esa vida se desarrolle, para que usted sea una persona gordita, flaquita, clara, pelo rubio, ojos azules, ojos verdes, morenito, todos tenemos el valor intrínseco, no importa el color, no importa la calidad social, no importa si es pobre, rico, soltero, casado, viudo, huérfano, no importa. Si tiene alguna enfermedad, una discapacidad, no importa. Porque desde la cosmovisión cristiana, ese Dios creador en el cual nosotros creemos, ya establece en su palabra que todos tienen calidad y dignidad en cada vida, en cada uno de nosotros. Nadie es más que nadie, nadie es más especial que nadie. Todos somos especiales conforme a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Diciendo esto, vamos entonces a pasar a nuestro último segmento después de estos comerciales y vamos a establecer ya de manera final en el último bloque por qué es importante la dignidad humana y por qué es importante servir a nuestro Señor desde su palabra. Volvemos en su espacio Fe y Razón.
su espacio Fe y Razón, desarrollando el tema de la dignidad humana, y estuvimos hablando, hicimos un breve recorrido en cuanto a algunas filosofías antiguas, ¿no? La greco-romana, que estableció filosofías como la biogénesis, o la vida surgiendo por azar de la materia inerte, es decir, ya hablándolo en términos un poco más coloquial, que la vida surgió por unas reacciones químicas, o sea, unas rocas recibiendo rayos solares y de repente a través de esas reacciones surgió la capacidad de pensar, la capacidad de actuar, la capacidad inteligente, el cerebro humano, la vida de todas las especies, las plantas. Eso es lo que se creía y lo que muchos en la parte científica que no quiere aceptar la verdad de que hay un creador de la vida y de la dignidad humana, pues se atreven a aceptar este tipo de hipótesis. También mencionamos la hipótesis de aquellos que, viendo lo ridículo que suena esta primera hipótesis, asumen que la vida, como no puede ser demostrado todo eso en la Tierra, pues aceptan de que la vida, esas reacciones químicas vinieron a través de meteoritos, lo que se llama la paspermia. Algo que también es, desde el punto de vista no experimental, una conjetura muy vacía, porque en términos científicos no se puede sostener. No hay experimento que lo sostenga. Y tampoco no presenta dignidad de la vida, ni mucho menos dignidad de la vida humana. Pero también establecimos lo más importante para nosotros, los cristianos que establecemos la fe y la defensa de los valores cristianos, de que la vida proviene de un creador y dador de la vida, a ese ser todopoderoso que tiene conciencia, que tiene poder, que tiene capacidad y que reconoce la dignidad desde el primer momento en que fue revelada su palabra, y que a través de su palabra vemos esa capacidad de vida que tenemos los seres humanos y esa especial atención que se nos da a través de que su palabra, la palabra de Dios, reconoce que somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Por eso vamos a mencionar, que también es muy importante, lo que hizo ese Creador dando a su Hijo unigénito para que a través de esa dignidad que se nos reconoce, a través de que somos su imagen y semejanza, pues se nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él y poder establecer esa dignidad humana a través de la salvación de su Hijo Jesucristo. Salvación que nos dio en una cruz aquel que nos dio la vida y que también su palabra dice que es la vida misma, cuando establece en los evangelios que Él es el camino, la verdad y la vida. Miren qué dignidad tan grande, qué valor tan especial nos da nuestro Creador, dando su vida y venciendo la muerte para darnos una oportunidad a que esa dignidad y vida humana pues pueda ser recibida por aquel que nos creó. Vida eterna en Jesucristo. Y por eso, en todas las cosmovisiones, en todas las filosofías, en toda la historia de la humanidad, no encontraremos ningún texto, ni científico, ni filosófico, ni cultural, que dé dignidad a la vida humana, así como la da los evangelios y la palabra de Dios. Y es importante que todo cristiano pueda establecer una defensa, reconociendo el valor que tenemos desde la palabra de Dios. Y aún nosotros estudiando todas esas hipótesis y conjeturas científicas para poder refutar cosas que no tienen ningún sentido, así también cosas como esas ideologías que presentan el aborto en cualquiera de sus causales y en cualquiera de sus manifestaciones, porque establecen que no hay dignidad ni reconocimiento, ni se sabe cuándo comienza la vida humana.
hemos querido llevar este análisis en este programa para que tengamos una idea de dónde provienen todas esas conjeturas, todas esas hipótesis, todas esas locuras que nos llevan a las naciones a establecer asesinatos de niños en el vientre de sus madres y que llevan a establecer incluso una venta ideológica para engañar a mujeres y hacerles pensar que lo que van desarrollando en su vientre no tienen dignidad ni tienen valor y que pueden ejecutar cualquier acción filosófica e ideológica para establecer el asesinato de una criatura desde el momento de la concepción. Estos temas son muy delicados porque son temas que están siendo debatidos a nivel internacional y que muchos países tratan de ridiculizar a otros países que no aceptan el asesinato de niños en desarrollo y que no aceptan imposiciones ideológicas porque sean países quizás con una tasa de desarrollo un poquito baja por su pobreza, quizás porque sus ciudadanos no hayan llegado a tener esa bonanza económica que presentan estos países, que dicho sea de paso, la bonanza económica no les va a quitar sus acciones asesinas. Países como República Dominicana, países cristianos con un alto porcentaje de cristiandad, un alto porcentaje de reconocimiento y valor de la vida humana, por el hecho de nosotros ser países que estamos en vía de progresar y desarrollarnos, en vía de desarrollo y de mejora, y que eso lo vamos a lograr cuando nos deshagamos de políticos que aceptan este tipo de cosmovisiones para utilizar prebendas y jugar con la vida y la dignidad humana solamente por enriquecer sus bolsillos. Cuando nuestro país defienda y reconozca que mantener la dignidad y la vida humana es lo más sagrado e importante, y luego, partiendo de eso, establecer los derechos de poder ser una nación con valores humanos, que respetemos a los pobres y que establezcamos mecanismos que podamos de una manera ya radical salir de la corrupción ideológica que impera en nuestras sociedades. La vida humana es importante, la reconocemos desde la palabra de Dios. Es el único método en el cual nosotros podemos identificar valores, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es el único mecanismo que podemos establecer desde la palabra para combatir la corrupción y combatir todas esas ideologías que buscan destruir la dignidad de la vida humana. El aborto es una de esas ideologías. La ideología de género es una de las madres de esas ideologías porque lo abarca todo. Y la corrupción es también una ideología que proviene del desprecio a la dignidad de la vida humana. Ya mencionamos que desde la palabra de Dios tenemos dignidad humana. Así que lo que nos resta después de hacer este humilde análisis para todos ustedes que nos están siguiendo en este espacio de análisis de la defensa de los valores cristianos, es que podamos ser mejores personas y establecer con mayor profundidad el estudio de la palabra de nuestro Señor. Y si no son cristianos, poder defender la dignidad que defiende los valores cristianos. Porque es algo que nos compete a todos como seres humanos. Poder identificar ideologías que son asesinas y que son corruptas. Así que, diciendo todo esto, hermanos y amigos que nos han sintonizado, esperemos que podamos hacer una reflexión profunda y que nuestro país, República Dominicana, pueda rechazar todas estas ideologías que destruyen la dignidad humana. Esto ha sido todo en esta entrega de su espacio Fe y Razón, esperando poder tenerles en una próxima entrega, en un próximo análisis que les llevemos a todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.